Muy bien, buenas tardes. Gracias a Dios porque podemos estar a punto de cerrar esta serie. Todavía falta la próxima semana, es el gran cierre y termina la derrota. La próxima semana vamos a ver una luz de esperanza después de 5 domingos en los que hemos estado hablando de la derrota. Pero antes de comenzar quiero poner un video más, que le pongan mucha atención para que entiendan lo que estaba pasando en el pueblo. Porque hoy el título es Derrota Total. Condenación espiritual. Adelante el siguiente video, por favor. Hoy vamos a ver quiénes eran los cananeos, cómo eran y cómo se hizo la conquista de la tierra prometida. Canaán era el cuarto en la lista de los hijos de Cam y nieto de Noé. Génesis nos relata un incidente en el que Noé está borracho y se desnuda. La Biblia no explica con detalle exactamente qué pasó, pero sabemos que la mayoría de las veces que se habla de ver la desnudez se refiere al incesto u otros pecados sexuales. Así es posible que Canaán cometiera o intentara cometer algún acto perverso con Noé mientras éste estaba inconsciente. Lo que está claro es que algo muy grave tuvo que ser para que Noé pronunciara esta maldición, que Canaán sea el esclavo de Sem, y que Canaán también sea el esclavo de Jafet. Esto se cumple 8 siglos después, cuando Israel conquista Canaán, y la segunda parte se cumple cuando más tarde este pueblo estuvo bajo dominación de Medo-Persia, Grecia y Roma. La conquista de Canaán no fue un castigo por algo puntual que había hecho el nieto de Noé 800 años antes, sino más bien Jehová ya vio en Canaán un rasgo claramente corrupto y supo que esto con el tiempo causaría un mal efecto en sus descendientes. Ya sabemos quiénes eran. ¿Y ahora qué sabemos de ellos? ¿Cómo eran? Una idea la encontramos en Isaac y Rebeca. Las esposas hititas de Esaú eran una fuente de amargura para ellos, hasta el punto de que Rebeca dijo que habían hecho que odiara la vida. Un dato curioso lo encontramos en Levítico. Jehová les dice que no se comporten como lo hacen los de la tierra de Canaán, y ahora pasa a dar un listado de cosas. Se puede entender que estas cosas eran normales en esta tierra. Se menciona el tener relaciones sexuales con un padre, una madre, una cuñada, una nuera, una nieta, una hermana o medio hermana. Otro dato que sacamos de Levítico muy llamativo es que en la religión cananea se hacían sacrificios humanos a su Dios. Esta idea nos la aclara mejor Salmos 106, cuando explica que sacrificaban a sus propios hijos, a los demonios. Y en Deuteronomio todavía nos explica mejor cómo se hacían estos sacrificios. Dice que los quemaban en el fuego. ¿Qué clase de persona quema en el fuego a su propio hijo? Para los que piensen que esto es una exageración y que seguramente no pasó, solo hay que echar un vistazo a la historia extrabíblica. Los sacrificios humanos se realizaban en la antigua ciudad de Ur, en Irak, en China, en Japón, Grecia, Egipto, en Cartago, Túnez. Sirva de ejemplo este hallazgo arqueológico, haciendo cálculos aproximados basados en los 6.000 metros cuadrados que tenía el cementerio. Los números muestran que podrían haber sacrificado en esta ciudad de Cartago 2 niños por semana durante 200 años. También los tracios en Bulgaria, los celtas en Irlanda e Inglaterra, los vikingos en Escandinavia, los escitas en Rusia, aztecas en México, mayas en Guatemala, los moches en Perú, muiscas en Colombia, incas en Bolivia y Ecuador, Kanaka Maoli en Hawái, y en Tanzania en la actualidad se sigue practicando con los albinos. Muchas personas en ese país creen a día de hoy que los sacrificios de los albinos y el uso de partes de su cuerpo como amuleto
pueden traer buena suerte. Para más información sobre este tema os he dejado en la descripción del vídeo algunos enlaces. Así que aunque es difícil de creer, realmente esto se hacía en el pasado. Todo venía por la creencia del alma inmortal, que estaba extendida básicamente en todas las civilizaciones antiguas. Así que aquí ya estamos hablando de una guerra espiritual, en la que por un lado tenemos a Jehová, el único Dios verdadero, y por otro, otras fuerzas espirituales llamadas Baal, Molec, Odin, Zeus y otros nombres. Mientras que el Dios de Israel pide sacrificios de animales varios, que en algunos casos se podían comer, como las ofrendas de comunión, por el otro se piden vidas humanas. Muy bien. Evidentemente, esto es algo detestable. Actualmente en países de África todavía siguen los sacrificios humanos y es algo que habla de la derrota humana, de la derrota espiritual que comenzó con el pueblo de Dios. Así que vamos con esta introducción, es entender un contexto de que no era nada más porque Dios quería destruir a naciones y sacarlas. Él quería deshacerse de la maldad. Él quería que acabara el sacrificio de personas, humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios. Ahora bien, quiero hacer un paréntesis. Tengo poco tiempo. Vamos a ver cuánto me va a autorizar el pastor. Pasarme 12:30, 1:15 voy a acabar. No puedo, entonces voy a ver lo más rápido que pueda hacerlo. 1:15 vamos a acabar esta tarde. Entonces, un paréntesis. Hemos hablado de los jueces. En primer lugar, hace 5 domingos hablamos de la causa y el ciclo de la derrota. Luego hablamos de los mejores jueces, luego hablamos de los malos jueces y acabamos hablando la semana pasada de los peores jueces. Hoy vamos a hablar de la derrota total, pero no vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar del pueblo. Ahora hay que entender algo. Estos líderes, Sansón, Jefté, Gedeón, Barak, no eran perfectos, pero tampoco tenemos que ensañarnos con ellos. Vean lo que dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, donde se mencionan a los héroes de la fe. Y sí, justo ahí está Sansón. Sansón es un héroe de la fe a pesar de su pésimo y terrible comportamiento que analizamos a profundidad hace 8 días. Sansón es un héroe de la fe y vean lo que dice la palabra de Dios para que vayamos a lo que la palabra de Dios dice exactamente. Capítulo 11 de Hebreos, versículo 32. Ya mencionó a Adán, Enoc, Moisés, Abraham, Noé, y siguen nombrando, y llega el versículo 32, hasta menciona al 31 a Rahab, y en el 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y se da una descripción de ellos muy hermosa en los siguientes versículos, pero vean el 39. El 39 es sorprendente, porque se dice esto de Jefté, se dice esto de Gedeón, y se dice esto del mismo Sansón, versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. ¿Saben cuál es el problema verdadero con los jueces de Israel? Que aunque eran corruptos y pasaron una degradación, en los 3 últimos mensajes hemos hablado de, en los mejores jueces, degradación espiritual. En los malos jueces, abuso espiritual. Pero hoy, en los malos jueces, abuso espiritual, degradación espiritual, y hace 8 días en los peores, abuso espiritual. Pero hoy en la derrota total, vamos a hablar de la condenación espiritual. Una condena, una situación irreversible, tristemente. Pero el problema con los jueces es que eso era lo más pesado de llevar en sus hombros. Eran jueces, eran líderes. Y a veces no comprendemos esa parte de cómo un líder, un presidente, un rey, una autoridad se puede corromper. Antes de los jueces, el primer juez fue Otoniel, sobrino de Josué. Había habido líderes muy sobresalientes. Josué fue un líder sobresaliente al máximo. No se habla de fallos en su persona en toda la Biblia.
Él, Josué, representa un tipo de Cristo y se le ve en obediencia, pero vemos una tragedia en su reinado o en su liderazgo, la tragedia de Acán. Acán comete pecado como pueblo y muere mucha gente por causa de ese pecado. Pero con Moisés, que también fue un gran líder, obviamente venía de una restauración. Moisés había asesinado a un egipto, él era un asesino, cosa que estoy seguro que en este lugar no hay aquí un asesino, y si lo hay, no hay problema, Dios puede usarte y restaurarte después de ello. Pero este asesino fue el líder más prominente del Antiguo Testamento, Moisés. Pero bajo el gobierno de Moisés, bajo el liderazgo de Moisés, el pueblo pecaba una y otra vez. Fue cuando Moisés estaba en el monte Sinaí durante 40 días, cuando el pueblo se volvió a los ídolos, semanas después de haberse abierto el Mar Rojo, semanas después de haber cruzado los milagros en las plagas de Egipto, que decidieron cambiar la gloria del Dios invisible, eterno, espíritu, por un becerro de oro al que se inclinaron y cometieron toda clase de impurezas, como decía Efesios. Cuando baja Moisés y Aarón están dándose cuenta de lo que pasa, ¿quién conmigo? Y se levantan los levitas y matan a 23,000 humanos, israelitas, paganos, que se habían mezclado con egipcios y que habían empezado a hacer las cosas mal desde Moisés. Y en el video que acabamos de ver con Noé, su hijo Cam, había hecho una cosa detestable, una abominación, una perversión sexual contra su propio padre, y una maldición cayó sobre Canaán. O sea que la derrota se extiende mucho más allá de lo que hemos visto. Pero el problema es que en el libro de Jueces, Dios se desentiende. Dios dice, no los voy a librar más. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque un líder tiene una carga hasta triple. Siempre es triple la carga del líder. El líder tiene familia como cualquiera de nosotros. El líder tiene trabajo como cualquiera de nosotros. Pero el líder asume una tercera responsabilidad cuando se pone delante del pueblo de Dios. Y esa carga triple es muy difícil. ¿Saben? En mis épocas de Uber me encantaba transportar policías. Los policías salían muy temprano, desde las 4 o 5 de la mañana los hacían formarse y eran los que yo movía cuando ya iba acabando mi turno de noche. Y hablaba con ellos, ¿y qué le van a hacer? No, la lista. Y me tocó una vez un policía doble vez. Y saben, no entendemos a nuestra propia policía. Cuando vemos una patrulla, muchos en este país le llaman los puercos, los azules, los pitufos y cosas denigrantes a un servidor público representante de la ley. Y vean que la corrupción no está en el policía como está en nosotros mismos. Sabemos lo que significa ser parado por un policía en esta ciudad y en otras del mundo. Hay corrupción, hay soborno, hay situación, pero ¿saben cuál es el problema con los líderes, como un policía en la calle, como estos jueces que acabamos de ver en la Biblia, que están enfrentando el mal? El trabajo de un policía es enfrentar el mal. Que en sus patrullas digan servir y proteger es un buen cuento del gobierno, pero la Biblia dice que la autoridad está puesta para castigar al malo y recompensar al bueno. Pero castigar al malo tiene una consecuencia muy dura para el que lo hace. Al castigar, uno tiene que ejercer una violencia, un mal sobre el transgresor. Y los policías deberían de tener mayor comprensión de nuestra parte. Ninguno de nosotros, nuestro trabajo es enfrentar el mal. Sí, en nuestra iglesia, de forma espiritual, lo hacemos. Deberíamos de hacerlo. Y como decía el pastor en las meditaciones entre semana, si estás muy cómodo en tu familia, en tu casa, en tu trabajo, es porque tal vez no estás enfrentando el verdadero mal que está atosigando a tu familia, que está atosigando a tu colonia, que está atosigando a nuestro país. Enfrentar el mal tiene consecuencias siempre, y lo pueden ver en cualquier historia, en las últimas series de Walking Dead. Enfrentar el mal te trae problemas con los zombies, o cualquier otra película que me mencionen. Cuando uno tiene que enfrentar el mal, tiene que tomar decisiones muy difíciles, y la policía enfrenta eso todos los días. Porque la gente está rompiendo las leyes diario. Hoy no circulo, pero ¿quién se va a dar cuenta? Voy rápido, no pasa nada. Pero voy un poquito más arriba del límite de velocidad. Pero no traigo el seguro de mi auto. Pero no hago. La gente está violando la ley todo el tiempo. ¿Qué tiene que hacer un policía? Y no vemos a los policías como eso. Y esa corrupción que ellos enfrentan todos los días con la peor clase de personas
Y no nos hagamos diferentes a esa clase de personas. Nosotros somos esa clase de personas, cometemos infracciones, y tratar de compararte de yo soy tan bueno que no he asesinado a nadie, yo soy tan bueno que no sirve de nada. Pero un policía está enfrentando la corrupción. Y nuestros jueces en la Biblia, a pesar de haberse confundido, a pesar de haber caído en pasiones, a pesar de haber hecho las cosas tan mal, eran líderes tratando de ejercer la voluntad de Dios con un pueblo que no quería. ¿Cómo sabemos esto? Vamos a Jueces capítulo 17, y esta es la última parte del libro de Jueces. Esta serie va a tocar a Ruth. Dentro de 8 días vamos a ver a Ruth, y Ruth está dentro del periodo de Jueces y incluye la misma serie. Pero hoy terminamos los últimos capítulos de Jueces con 2 historias lamentables. No creo entrar a la segunda historia porque es demasiado terrible, es obscena, es lo que en cualquier noticiero puedes ver hoy que pasa en la violencia y la degradación espiritual que vivimos. Pero quiero que vayamos viendo la degradación en el pueblo. Y entiendan que Jueces hasta aquí tiene una cronología más o menos histórica, porque no tenemos una evidencia de que qué juez fue primero o no. Sabemos que Sansón fue el último por su degradación espiritual. Pero a partir de este capítulo 17 tenemos que regresar en el tiempo. Vamos a encontrar a 2 nietos de 2 personajes que no creíamos encontrar. Ahí vamos a encontrar a un levita, nieto de Moisés, y vamos a encontrar a otro servidor de Dios, un sacerdote en el tabernáculo, nieto de Aarón. 2 nietos de los 2 líderes interactúan en esto. Entonces, esas 2 personalidades que encontramos nos indican que el capítulo 17, 18, 19 y 20 fueron al inicio del periodo de los jueces. Fueron tal vez en medio de los peores y los malos jueces, o entre los malos y los mejores. Pero el Espíritu Santo que guió al escritor de este libro, que creemos que es Samuel, quiso dejar claro que el pueblo estaba corrupto desde antes de Jueces, desde antes de Moisés, desde antes de la ley, desde que se bajó del arca y desde que Adán y Eva pecaron en el paraíso, en el huerto del Edén. La corrupción estaba dentro de cada ser humano. Vamos a comenzar en en Jueces capítulo 17, y dice así: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Ay, ¿qué creen? Les traje unos mapas que olvidé por ahí, no corté, y bueno, no se preocupen, se los voy a dar a la salida. Los mapas de la nación de Israel para que los pudieran ver. Ahí, Carlita, están en la mesa. Si los puedes ir repartiendo en lo que va avanzando la predicación, ahí si los puedes recortar, son unos mapas de la nación de Israel para que nos pudiéramos ubicar qué pasa con Efraín. Y quiero contarles un poco acerca de lo que el pastor acaba de decir. La familia. Lo que había pasado con Israel no fue un problema del presidente o del juez, no fue un problema del sistema corrupto y de la ley y la constitución incumplida. Esto fue un problema de familias. Y en primer lugar encontramos a Micaía como un ser humano materialista, y su mamá peor, y el papá ausente. No hay registro del papá de Micaía. Y vean lo que dice: hubo un hombre del monte de Efraín que se llamaba Micaía. Y Efraín, siendo una de las tribus más importantes de las profecías de Jacob, Jacob profetiza al finalizar Génesis, le da profecías a cada uno de los hijos. Voy a empezar con el mayor. El primero de los hijos de Jacob es Rubén. Pero Rubén perdió la primogenitura por sus acciones, por su comportamiento. Apenas había nacido Benjamín, el último hijo de Jacob, el 12º, cuando Rubén comete incesto, comete el tomar una de las esposas de su padre y tener con ella una relación. Y Bila, Rubén se mete con Bila y pierde su primogenitura. Luego Simeón pierde la primogenitura también y pierde el derecho con Leví por ir y asesinar un pueblo entero, porque una de sus hermanas había sido violada. Y esto que suena tan grave es algo que ya había ocurrido desde tiempos de Génesis, pero que se empieza a manifestar a etapas tardías en el tiempo de Jueces, y pasaba dentro de una familia. La degradación de nuestra sociedad empieza en la degradación de nuestra propia familia. Si nosotros como seres humanos no estamos conscientes del papel que tenemos como padres, como madres,
y también el que tiene nuestros hijos, la degradación es lo más natural que va a salir en tu familia. La derrota es el resultado final. Y Micaía, vean lo que dice ahí, el cual dijo a su madre: los 1100 siclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste y de los cuales me hablaste, he aquí, el dinero está en mi poder, yo lo tomé. El capítulo empieza con la confesión de un hijo que le había robado a su mamá una gran cantidad de dinero. Esto era aproximadamente 1100 ciclos de plata. Aquí tenía la nota, es muchísimo dinero. 1100 ciclos de plata son 12 kilogramos de oro. Y si una onza de plata vale 3,000, 4,000 pesos ahorita, y la onza pesa nada, 12 kilos de oro, le había robado una fortuna a su propia madre. Y de repente lo entrega, no sabemos por qué, no sabemos cuál es la razón de la que le roba y luego le confiesa. ¿Y qué hace la mamá? Lo reprende, lo exhorta, lo castiga y lo saca de la casa. No. Y saben, no quiero hablar tanto del tema, pero como les he dicho, desde hace 8 días noto que las mujeres son 4-1 de nosotros. Hay un problema en la cuestión del ser humano por las relaciones fallidas. Y no es culpa de la mujer que aceptó lo de la serpiente. Tampoco es culpa del hombre por creerse el que la mujer puede sola. Hemos estado desde hace un año hablando de teología de género. El pastor dio conferencias durante 14 domingos sobre el rol de cada uno de ellos. ¿Y qué hace la mujer? ¿Qué hace esta madre? Porque saben, todo lo que está pasándonos hoy con el feminismo es machismo disfrazado de mujer. Fue resultado de lo que pasó en los hogares. Fueron las mujeres las que formaron todo el machismo que sufrimos sufriendo hasta hoy y que seguiremos sufriendo, porque el feminismo no resuelve nada. El feminismo ahora empeora las cosas y son mujeres formando feministas. ¿Qué le dijo la madre a este hijo ladrón? Y entonces la madre le dijo: bendito seas de Jehová, hijo mío. Ay, yo quiero una mamá así, ¿verdad? Que le robé la fortuna y me bendiga y no me reclame, no me diga, no me cueste. ¿Algo está mal? Versículo 3, y él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una iglesia, para hacer que la palabra de Dios corra por el mundo entero, para lograr algo bueno, no, para hacer una imagen de talla y una de fundición. Ahora pues, yo te lo devuelvo. ¡Qué barbaridad! De un robo llega la idolatría. Esta familia ya era idólatra, ya no conocían el carácter de Dios. ¿Y saben qué es lo peor? Cuando decía que Israel ya no conocía el carácter de Dios en su liderazgo, acá con el pueblo es peor. El pueblo de Israel se había hecho un pueblo cananeo. Ya no había ni una sola diferencia para notar quién era quién. Y ese es el problema de nuestro siglo hoy. Hoy vemos gente tan arreglada, tan trabajadora, tan decente, tan buena, pero no podemos saber quién es el bueno y quién es el malo. Hoy se ha degradado tanto la situación que las caricaturas que ven mis hijas, todos los malos ahora son los buenos. Vampirina, Crepúsculo, cualquier caricatura de vampiros que veas, Drácula era el malvado y estaba definido como un malvado. Ahora es el bueno. Hace poco en una red social vi cómo publicaban: cambio a mi príncipe azul por el lobo feroz, contando las versiones extrañas de Maléfica como una no tan mala, contando las versiones extrañas de los descendientes, los hijos de todos los malvados, como las víctimas. Y eso está confundiendo a nuestros hijos. La historia de Caperucita Roja en realidad es algo de la vida real. La historia de Caperucita Roja dice: no te vayas por donde no debes, a la hora que no debes, ni vestida como no debes. Y ahora eso es una cosa que se nos critica como machismo cuando queremos cuidar, porque la verdad es que existe un lobo feroz. Allá afuera hay un lobo feroz que va a devorar a nuestras hijas y a nuestros hijos. Y este pueblo ya no era un pueblo israelita, ahora era un pueblo cananeo como cualquiera. Ya no era un pueblo santo, escogido por Dios para ser un sacerdote, para publicar la palabra de Dios. Ahora era cualquier humano
que cometía pecados sin remordimiento, sin culpa, sin castigos. Me robaste, no hay problema. ¿Qué hacemos con el dinero? Pues la verdad me sobraba. ¿Qué te parece si hacemos unas imágenes? Para ahorita nosotros, en nuestra cultura un poco más civilizada, hincarnos frente a una madera y un yeso, para nosotros en este lugar significa algo fuera de lógica. Pero la gente lo sigue haciendo. Así como nos parece tan sorprendente que en Tanzania o en otros países de África se sacrifique gente para calmar a un dios y para quedarnos con su mano, su tobillo, su hueso como un amuleto, es así de horroroso saber que hay gente que se inclina frente a un yeso y frente a una madera. Y lo peor es que ahora nosotros, creyéndonos libres de eso, no veamos que nos inclinamos a un celular, a una serie de televisión, a una forma y una moda que el mundo ha proyectado y que ya no se ve diferencia entre cristianos y no cristianos, entre gente salva y gente perdida y condenada, entre israelitas y cananeos. Se ha borrado la línea. Y el caso es que Micaía, les cuento toda la historia, no la puedo leer, son solo 13 versículos, pero Micaía pone a uno de sus hijos como sacerdote. Ya no conocen a Moisés ni sus leyes. Moisés había dicho, solo hay un lugar de adoración, el tabernáculo en Silo. No cada quien su adoración por separado, un lugar para adorar, pero Micaía dice, yo quiero hacer lo que yo quiero. Vean lo que dice versículo 13 para cerrar el 17. Y Micaía dijo, ahora sé que Jehová me prosperará porque tengo un levita por sacerdote. Este levita es nieto de Moisés. Jonatán se llama. Más adelante se va a presentar en el libro de Jueces como Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés. Y Micaía cree, como un materialista, como su madre materialista, que tener a un hombre con una posición y un rango, Dios lo va a prosperar cuando no es así. Este hombre, lo raro de este Jonatán es que no sabemos por qué está vagando. La descripción de la Biblia dice que Jonatán está vagando, está como forastero, caminando, y de repente Micaía se lo encuentra y le dice, oye, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Yo soy de tal por cual, soy Jonatán, hijo de... ¡Oh, vente! Yo te pago al año todo tu salario, te doy vestido, comida, todo, pensión, retiro, pero sé mi sacerdote. ¿Y qué hace este líder? Acepta un trato como si fuera una chamba, como si fuera un trabajo, cuando era su labor, cuando venía tal vez huyendo, cuando venía tal vez dejando a su familia y no debía de hacerlo, un levita no debía de vagar y la cosa se complica. Entonces en este primer capítulo vemos una degradación familiar en el aspecto moral y espiritual. Y lo vemos desde un Efraín. En el monte de Efraín estaba Micaía. Ya están recibiendo ahí los mapas, ahorita van a ubicar dónde está cada tribu, porque esto es muy importante. Conocer la geografía de la Biblia es algo que nos da referencia histórica, contexto real, de que no es un cuento de hadas. Todos los cuentos, el viernes se estrenó Señor de los Anillos de Poder en Amazon Prime, perdón por el comercial, pero es la serie más cara de la historia. $500 millones en 10 capítulos, $50 millones por cada capítulo, pero los gráficos, la escenografía, los colores, la ambientación de la Tierra Media, más de 3,000 años antes de Frodo, Aragorn y todos los personajes que conocieron en las películas. ¡Wow! Se aceptan suscripciones. No es cierto, perdón. ¿Qué serie? ¿Pero saben qué hicieron? Le arrancaron a la serie su base cristiana. En Amazon van a pervertir una bonita historia como la de Toy Story, como lo que acaban de hacer con Lightyear. Van a pervertir todo el fondo cristiano que tiene El Señor de los Anillos. Y tú dirás, ¿cómo? ¿Por qué es cristiano El Señor de los Anillos? Bueno, Tolkien, el escritor, sabía que en culturas como Corea del Norte, en Corea del Norte no entra una Biblia, pero sí entra El Señor de los Anillos. Y cuando tú lees El Señor de los Anillos disfrazado de elfos, de enanos, de hobbits y de humanos, en una guerra contra Sauron, Melkor, es un mensaje en clave para personas que no tienen la cultura occidental que nosotros disfrutamos. Y con ese libro en los 60s, en los 50s, cuando estaba el comunismo, la Unión Soviética, era el propósito por el que se escribían esos libros, para llevar la palabra de Dios de otra forma, en cuentos que no son cuentos. Y estos, los de la Biblia, nunca son cuentos. Es historia transmitida de generación a generación. Ahí tienen el mapa, pueden ver, no tenía tantos mapas, así que no sé si les alcanzó a todos. Yo lo voy a hacer un poco de memoria, pero vean Efraín. Efraín está por el centro del mapa. Está arribita de Benjamín,
arribita de Dan, a un ladito. Hasta abajo está Simeón y Judá, ¿verdad? ¿Me confirman? Ah, viene el mapa, ahí viene el mapa, perfecto. Ahí está Efraín, chiquitito en medio, Efraín. Y vean, ahí están las 12 tribus de Israel, Jacob y sus 4 esposas. Cada color de la tribu es un hijo de estas. Hablé de Rubén y de Simeón, que perdieron sus posesiones, pero Judá, vean, la mayor porción de tierra es Judá. Judá asume el liderazgo de la nación y ahorita va a ser muy importante que toquemos este tema. Judá, 3,000 hombres de Judá agarraron a Sansón y le dijeron: Sansón, ya basta de tus problemas, nos estás ocasionando problemas con los filisteos, te entregamos. Capítulo 15 de Jueces, los judaítas, los de Judá, toman a Sansón y lo entregan a su propio juez amarrado a los filisteos, y es cuando Sansón rompe todo, carga la puerta y la clava, pero Judá lo entregó, porque Judá sabía que Sansón andaba en malos pasos. Judá, luego de Judá sigue, es Rubén, Simeón, Leví y Judá, los 4 primeros hijos de Jacob con Lea. Pero luego a Raquel se le ocurre que Bilha puede ser esposa de Jacob, era su sierva. Bilha era sierva de Raquel, Silpa era sierva de Lea, y le empiezan a dar maridos al papá, a Jacob. Jacob los acepta, y esto está mal. Esto también había pasado con Lot. Lot queda en una cueva, su esposa había volteado, había dicho Dios: no volteen para atrás, y la esposa voltea y se convierte en sal. Se queda con las 2 hijas y las hijas dicen: pues pongamos borracho al papá porque aquí nos vamos a morir si no tenemos hijos. Lo emborrachan y quedan embarazados de su papá. Esto mismo estaban haciendo ellas después de las historias de Génesis. El caso es que los hijos de Bilha son Dan y Neftalí. Dan, es increíblemente sorprendente que Dan, después de Judá tenía 67,000 soldados después de salir de Egipto, pero Dan tenía 64,000. Era el segundo ejército más poderoso de las tribus, Dan, pero a Dan se le da una porción de tierra muy pequeña. Si tú sumas todas las tierras que se le dieron a Manasés y Efraín, todas son de José, pero José tomó un papel preponderante y por ser el hijo vendido, esclavizado, aprisionado, pero que se mantuvo fiel a Dios, Jacob le da doble bendición y dobles tierras. Y Benjamín es parte de ello. Acuérdense, Benjamín y José son los hijos de Raquel. Raquel muere al tener a Benjamín. Y ahorita voy a mencionar por qué es importante estos datos. Gad es una tribu muy fuerte, muy poderosa, y se quedó del otro lado del río. Ahí ven el río en medio, ahí abajo está el mar Muerto, ese bolita de agua arriba es el mar de Galilea. Gad se quedó en la frontera. Y vean a Rubén, siendo el primogénito, quedó apartado, lejos y debilitado. Y Dan queda dividido en 2 partes, ahí en el sur junto a Simeón, y Dan hasta arriba en el norte junto a Neftalí. Aser fue al que se le dio la tierra más rica de todo Israel, y hoy es la tierra más rica de Israel. Ahí está Tel Aviv. Tel Aviv es la mejor ciudad de Israel en la actualidad. De Zabulón puedo hablar que ellos son comerciantes, pero a Neftalí se le dio una profecía especial. A Neftalí se le dijo: de ti saldrán palabras dulces. Y Neftalí es la tierra del Señor Jesús. Ahí Jesús en Capernaum dijo el sermón del monte. Sus predicaciones más importantes las dio en ese punto, y así de cada tribu es importante que ubiquemos esto. Entonces, vámonos al 18. La emigración danita. Los de Dan no están conformes con lo que se les da. Es una nación, es una tribu fuerte, tiene muchos guerreros, mucha gente, pero no quieren obedecer a Dios y quedarse en su tierra, y deciden emigrar. Y esto se conecta con la historia del Micaía, este hombre materialista y su mamá materialista. Y los de Dan empiezan a ir al norte y se encuentran, vean, el norte es Efraín. Ellos de Dan suben a Efraín, y ahí en Efraín encuentran a Micaía y le dicen: oye, ¿por qué vas a ser tú levita, Jonatán, el nieto de Moisés? ¿Por qué eres solo sacerdote de un pueblo, de una casa, de Micaía? ¿Por qué no eres el sacerdote de toda nuestra nación? Y Dan es la tribu que desaparece en Apocalipsis. En Apocalipsis la tribu de Dan no tiene 12,000 sellados. En el futuro Dios va a sellar a 144,000 personas, que son 12,000 de cada tribu, pero a Dan no se le menciona. Se le borra porque Dan fue la primera tribu idólatra. Fue la primera en entregarse a la idolatría, y en todo lo que sigue después en la Biblia, desde aquí hasta Malaquías, Dan nunca se arrepiente. Vemos arrepentimiento en Judá, vemos arrepentimiento en Neftalí, vemos arrepentimiento hasta en Benjamín, pero Dan nunca se arrepiente. Y es el primero en caer en idolatría. ¿Cómo? Desobedeciendo a Dios. Las causas de las derrotas son obedecer parcialmente.
Dan dice, no estoy conforme con mi tierra, y se mueve de ahí, de encima de Simeón y de Leví, de Judá, se mueve hacia el norte, descuidando las fronteras. Y cuando Dan hace esta migración hacia el norte, descuida la tierra. Y es por eso que los filisteos dominan y se necesita que Sansón venga a pelear. Pero fue culpa del pueblo, que no estaba conforme con lo que Moisés había repartido, con lo que Dios había dicho, este es tu lugar. ¿Y cuántas veces nos encontramos inconformes, descontentos con lo que tenemos, con lo que estudiamos, con lo que acabamos siendo? Y queremos ir por algo que Dios no nos dio, que Dios no nos llamó, y empiezan a sufrir los más cercanos. Dan hizo que sufriera Judá, hizo que sufriera Benjamín, Efraín y Manasés. Hay una historia graciosa, la pueden leer ahí en el capítulo 18, 16 dice, y los 600 hombres que eran los hijos de Dan estaban armadas de sus armas de guerra. Y Micaía, que había robado dinero, ahora es robado. Dan llega con esos 600 y le dicen, Micaía, nos vamos a quedar con tu levita y va a ser nuestro. El levita acepta, le habían ofrecido un contrato muy bueno Micaía, pero ahora los danitas le dicen, te vamos a dar más, vente con nosotros, y se va con ellos. Y se roba los dioses falsos de Micaía, y entiendan que es muy complejo esto. Se está adorando el nombre de Elohim, de Yahweh, pero se hace a través de medios idólatras, no conforme lo que Dios había dicho en su ley. Y esto es algo que nos está pasando hoy. Creemos adorar a Dios en nuestros hogares, pero lo estamos haciendo. Capítulo 17, versículo 6. Capítulo 17, versículo 6 nos da la advertencia. En aquellos días no había rey en Israel, y cada uno hacía lo que bien le parecía. No seguían la ley de Dios. Capítulo 18, versículo 1. En aquellos días no había rey en Israel. Capítulo 19, versículo 1. En aquellos días cuando no había rey en Israel. Y vean cómo termina el libro de Jueces, capítulo 21, versículo 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. 4 veces repite la palabra de Dios este hecho tan importante. No había autoridad. Y por eso nuestra serie se llama Derrota Espiritual, Desorden y Anarquía. Y no es que no hubiera gobierno, los jueces gobernaban, no es que no hubiera organización y producción, pero había una apostasía. Y la apostasía es un ir en contra de Dios con conciencia, pero justificándola, como lo hacía Dan, como lo hacía Micaía, creyendo que adoraban a Dios, pero sin autoridad, sin pastor, sin iglesia, yo y mi casa. Y así no funciona. Así no funciona. Y aquí están los resultados. ¿Qué hizo Dan? Se va al norte, se roba a levitas, se roba a los dioses falsos y ellos inauguran el primer lugar de adoración idólatra dentro del pueblo de Dios. Ya no van al tabernáculo, ahora adoran en la ciudad de Dan al mismo Dios, pero por métodos falsos, por métodos erróneos, por métodos no indicados por la palabra de Dios. Y tenemos que reconocer si nosotros estamos cayendo en ello. Dan es algo extraño. La derrota se identifica porque se obedece parcialmente. Dan va y toma la ciudad de Lais, conforme lo había hecho Josué. Josué había tomado las ciudades, eliminando a todos sus integrantes y quedándosela. Pero el corazón de Dan estaba más volcado hacia las posesiones. Había mandado 5 espías y habían visto que la tierra era frondosa, exuberante. Hoy mismo en ese lugar hay mucha vegetación, mucha fauna, mucha flora. Y cuando Dan ve eso, lo quiere. Pero no toma la ciudad de Lais por obediencia a Dios, por seguir el mandato de Dios de expúlsalos. Lo toma por conveniencia. Y vuelve a ver reflejos de lo que había pasado en el pasado. Valga la redundancia. Cuando Lot y Abraham crecen sus ganados y se están peleando los pastores, Abraham le dice a Lot, no peleemos. Soy tu tío, eres mi sobrino, dividámonos. ¿A dónde te quieres ir? Y Lot levanta sus ojos y ve las llanuras verdes frente a Sodoma y Gomorra y dice, yo quiero eso. Del otro lado había desierto y Abraham dice, vale, mejor tú por allá y yo por acá.
Acá Dan vuelve a poner los ojos en lo verde, vuelve a poner los ojos en lo material, no en la ley de Dios. Toman la ciudad, barren con esta población y los danitas ejercen una adoración a Dios idólatra. Se decían cristianos, pero no vivían como cristianos. Vean lo que dice el versículo 31 del capítulo 18, desde el versículo 30. Bueno, 29. Ya conquistaron la ciudad de Lais y le ponen el nombre. Y llamaron el nombre de aquella ciudad Dan, conforme al nombre de Dan, su padre, hijo de Israel, bien que antes se llamaba la ciudad de Lais. Y los hijos de Dan levantaron para sí la imagen de talla. O sea, sí adoramos a Dios, pero no lo vamos a hacer por los medios que el pastor dice. Lo voy a hacer a mi manera. No había pastor en siervo fiel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Yo pongo mi estatua y digo, así es. Aunque Dios diga lo contrario, yo tengo mi ídolo. Versículo 30 dice, y Jonatán, hijo de Gersón, hijo de Moisés, él y sus hijos fueron sacerdotes en la tribu de Dan hasta el día de cautiverio de la tierra. Esto no pudo ser hasta Babilonia, no pudo ser hasta Siria en el 734 ni en el 586. Tuvo que ser en la época de David y Salomón. Cuando David y Salomón ejercen el dominio total de todo este mapa y unen a la nación en un reino que pronto vamos a ver, series más adelante. El caso es que Dan, ¿qué hace? Versículo 31. Así tuvieron levantada entre ellos la imagen de talla que Micaí había hecho todo el tiempo que la casa de Dios estuvo en Silo. ¿Había casa de Dios? La había, pero cada quien quería hacer lo que bien le parecía. No querían seguir las instrucciones de Aarón, de Moisés. No querían seguir lo que la ley de Dios decía. Querían hacer lo que bien les parecía. Y el capítulo 19 es la historia más lamentable de toda la Biblia. Se las voy a contar a modo de resumen por falta de tiempo. Pero acaba esto en una guerra civil. Y todo comenzó con una querella familiar. Un enojo de una esposa contra su esposo. Vean lo que dice capítulo 19, versículo 1. En aquellos días, cuando no había rey en Israel, hubo un levita que moraba como forastero en la parte más remota del monte de Efraín. Ahí pueden ver Efraín, en la parte más remota es en la frontera con Manasés, hacia Gad. Y eso de que un levita ande de forastero, habla de un liderazgo caído, de un pueblo corrupto, de una sociedad degradada y que abusa espiritualmente de la bendición de Dios. El cual había tomado para sí mujer concubina de Belén. Belén está abajito de Efraín, abajito entre Benjamín y Judá en su mapa, junto al Mar Muerto, ahí está Belén. Y Belén significa casa de pan. Y es en Belén donde nace Jesús. Es en Belén de donde viene la siguiente historia. Ruth, Noemí salen de Belén para irse a un país extranjero, pero es la próxima semana, eso lo vamos a ver la próxima semana. Pero una mujer concubina, ¿qué hace un levita? Que la concubina lo entendemos mal en este tiempo, pero ella era una esposa de bajo rango. Tenía a su esposa bien, el primer frente, y tenía esta otra mujer como su segundo frente. Muy natural para lo que estamos viviendo en esta época, fuera de Cristo, fuera de la voluntad de Dios, pero prohibido, degradante, malo, no era permitido por Dios. Que ocurriera que aquí vean a Jacob con 4 esposas, no significa que Dios lo aprobara. Dios reprobaba todos estos actos que iban en contra de lo que Él había creado. Varón y hembra los creó y quería una unidad monógama, no polígama, no de muchos, no de más de una, uno y uno para siempre. Pero aquí este levita ya está degradado, ya no conoce el carácter de Dios, ya no es un israelita, es un cananeo, un sacerdote falso. Y se levantó su marido. Versículo 2. Aquí hay una situación complicada. Esta Biblia en español no está traduciendo bien el original. Dice aquí, y su concubina le fue infiel. No, ahí dice bien, y su mujer se encolerizó con él. Se enojó con él, pues. Algo hizo este levita que hizo que la mujer se enojara.
Ay, Misael, ¿por qué estás inventando eso si la Biblia dice infiel? Bueno, es una traducción errónea de nuestra Valera 60, como todas las versiones y traducciones que tenemos, pero el contexto nos dice más. Sigamos leyendo. Dice así: se encolerizó con él y se fue de él a casa de su padre a Belén de Judea, y estuvo allá durante 4 meses. Hagan de cuenta escena de casa normal, se enoja la esposa y se va con sus papás. Eso es lo que pasó. Pero se enojó con derecho. Algo había hecho este levita contra esta mujer que la hizo enojar y se fue. Porque ¿qué hace el marido? Versículo 3, ahí va el marido rogón y dice: se levantó su marido y la siguió para hablarle amorosamente y hacerla volver. Es decir, con la cola entre las patas, a pedirle perdón y decirle: ya, mija, perdón, ahora sí. Ya te la sabes, ¿verdad? No te la voy a contar. Entonces, y llevaba consigo un criado y un par de asnos, y ella le hizo entrar en la casa de su padre. Y aquí hay algo muy extraño. Este papá de esta mujer no la respetaba a su propia hija. Él estaba feliz de que su hija se casara con un pastor. El levita representa a un pastor, a un líder espiritual. Este dice: no importa que seas la mujer de bajo rango, este hombre te conviene. Porque él sabía que a los levitas sin trabajar les tenían que dar el 10% todos para que él se sostuviera y predicara la palabra. Todas las tribus de Israel, las 11 tribus que ven aquí, las 12 tribus que ven acá, diezmaban para sostener a la tribu de Leví. La tribu de Leví representaba a los bebés salvados de Egipto. En Egipto, cuando pasa el ángel de la muerte y barre con los primogénitos egipcios, se iba a llevar a los primogénitos israelitas. Pero la sangre del cordero, que limpia de todo pecado, que salva, protegió a estos primogénitos. Pero Dios no se quedó conforme con eso. Él quería un pueblo entregado a él y elige a los levitas. Este padre sabía que su hija casada con el levita le iba a convenir. Y otra vez vemos a un pueblo entregado a la codicia, a la avaricia, al yo tengo que sacar la lana, tengo que sacar mi trabajo, mi carrera profesional es más importante que lo que Dios diga. Mi desarrollo profesional, mi economía, mis vacaciones, mis lujos, es más importante que lo que la iglesia y su palabra diga. Y cuidado de que estemos cayendo en esto. Que todo lo veamos con signo de pesos, que todo lo veamos como una conveniencia. Entonces el padre, voy a contarle la historia, recibe a levita y le dice: pásale, mi hijo, no te preocupes, lo que le hayas hecho a mi hija, ya lo olvidamos. Esta hija no se sabe comportar, ya sabes cómo es, pero pásate. Y en aquella sociedad era algo habitual recibir a la gente por días, y lo recibe por 3 días, y ahí dice en la palabra, vamos a leerlo, 4. Y viéndole el padre al joven, el padre de la joven salió a recibirle gozoso, y le detuvo su suegro, el padre de la joven, y quedó en su casa 3 días comiendo y viviendo y alojándose allí. Pero ese no es el papel de un levita. Comer, beber, fiesta de 3 días no es el papel de un hijo de Dios. Dios nos ha llamado a trabajar, pero no por la comida que perece, sino por aquello que permanece para siempre. Y claro que tenemos que trabajar. Es de mayor honor y de mayor dignidad un cristiano en equilibrio que un cananeo que nomás está sostenido por quién sabe quién. Y tenemos que cuidar ese equilibrio en nuestras vidas, familia, trabajo e iglesia, en armonía, en equilibrio, en balance. Al 4º día, versículo 5, les cuento, nada más se los narro, le dice el suegro: quédate un día más, no pasa nada, ¿por qué te vas? ¿Cuál es la prisa? Y se queda. Y al 5º día se vuelve a querer ir: quédate, no pasa nada. Ya lleva 5 días de fiesta el levita y no tenía que estar ahí. No sabemos si este levita tenía prisa por Dios o por el otro frente que le estaba también molestando. Versículo 8, al 5º día levantándose, no, versículo 10, el 9. Sí, el 9. Se levantó el varón para irse. 6º día, ya se va y dice su suegro: quédate, el día declina para anochecer, te ruego que pases la noche aquí, pues el día se acaba, mañana te vas temprano. Pero el hombre no quiso parar. Este levita se va, les cuento rápido, esto es lo más oscuro y quiero pasar a la luz de esperanza. El levita sale con su concubina, con su criado, sus 2 asnos, se va y llegan a 2 horas de la ciudad de Jerusalén. Silo está más al norte, Silo está ahí donde dice José en Manasés, arriba de Efraín, por ahí está el puntito de Silo.
la casa de Dios. El levita anuncia, voy a la casa de Dios, voy a hacer una labor con Dios y necesito llegar, pero ya se había tardado 3, 4, 5 días. Y en lo que va llegando se encuentran con Jerusalén, pero Jerusalén no estaba dominado por los israelitas. Jerusalén estaba todavía dominado por los jebuseos. Era una ciudad dentro del territorio de Israel que no había sido conquistada. Y era evidencia de la desobediencia del pueblo de Dios, de una obediencia parcial. Tomaban ciudades a conveniencia, pero otras las dejaban. Es hasta que llega David adelante, cuando conquista Jerusalén, y Jerusalén se hace el centro de la nación, político, religioso, cultural y social. Y será la capital de la humanidad en el reino eterno, en la gloria, en la santa Sión. Dice, no entremos ahí. El levita se pone muy exigente. No entremos a ciudad de extranjeros. Vayamos a una ciudad de nuestros hermanos. Vamos a Gabaa. Entran a Gabaa y entran a una zona de peligro. Benjamín ya se había perdido. Benjamín ya no era seguro. Llega este levita con su concubina, con los asnos. Nadie los hospeda. No hay lugar para ellos. Nadie les abre la puerta y los recibe en casa. Se tienen que quedar en la plaza. Y de repente un viejito, un anciano, viene del campo de trabajar y los ve en la plaza y les dice, oigan, no se queden aquí. Yo soy Efraín, yo soy de Efraín, aquí estoy de visita y creo que están en peligro. Y él le dice el levita, no te preocupes, tenemos comida para los burros, comida para nosotros, para mi esposa, para mi criado. Tranquilo, no, los invito a mi casa, vénganse a mi casa. Algo se sabía este anciano. Algo sabía que este lugar no era seguro, no los deja en la plaza, los mete a su casa y empieza la cena, a comer. Y hombres perversos de Benjamín se levantaron en la noche a tocar a la puerta y le dicen, sácanos al que te visitó porque lo queremos violar. En la Biblia se dice lo queremos conocer, pero querían abusar de él sexualmente. ¿Les suena un reflejo a algo de esto? Lot recibiendo 2 ángeles en su casa y los de Sodoma y Gomorra van a su casa y le piden lo mismo. Sácanos esos hombres para que abusemos de ellos sexualmente. Lot se niega y dice, no saben quiénes son mis visitantes y aunque no fueran ángeles, eso no se hace. Pero en una ciudad perdida, ¿qué esperaba? ¿Qué esperaba Lot? Pero Lot había puesto la vista en las cosas materiales. Cuidado. ¿A dónde te llevan tus decisiones materialistas? ¿A dónde te llevan tus decisiones paganas e idolátricas? Llevaron a este levita a una ciudad que creía de sus hermanos, pero que estaba corrupta. Lot ofrece a sus hijas vírgenes y no quieren, pero Dios interviene y deja ciegos a esos hombres. Pero aquí no. Acá el anciano dice, no hagan tal maldad, no hagan esta cosa, este es un invitado, es un levita. Es el líder de nuestra nación, no pueden hacer de él esto. Si quieren les doy a mi hija y a su esposa. Y el levita le dice, tranquilo, mi esposa primero. Y la saca de la casa. Y estos hombres violan y abusan a esta mujer durante toda la noche y la matan en el proceso. La mujer queda tendida en la puerta de la casa con las manos extendidas hacia la puerta y ya no se vuelve a mover. El levita la recoge, la pone sobre un asno, la ve muerta y la parte en 12 piezas y la manda a las 12 tribus de Israel. Mandó una pierna a Zabulón, un muslo a Gad, una cabeza a Judá, un brazo a Neftalí, una mano a Aser, 12 pedazos de su esposa a 12 tribus de Israel. ¿Suena horroroso? ¿Suena detestable? ¿Suena terrible? Esto ocurrió en el pueblo de Dios. Funcionó. Tal anuncio tan horrible y tan malvado de que te llegue una cabeza, un cuerpo a tu nación. ¿Esto qué está pasando? Parece que hay una medida de justicia, pero es solo una pizca de lo que queda en la lógica y la razón espiritual de que eso estaba mal. Se reúne todo el pueblo, todas las 12 tribus mandan a 400,000 soldados, se ponen en la frontera entre Benjamín y Efraín y dicen, no vamos a permitir esto. Vamos a ir a esa ciudad, Gabaa, y vamos a pedir que nos entreguen a los hombres que hicieron esto. Y se hace ese conteo. ¿Quiénes fueron? Tal. Sacan los nombres, entréguenlos. ¿Y qué hace la ciudad? No te vamos a entregar. En esta ciudad las cosas se hacen así. Entonces acuden a Benjamín como tribu y le dicen, oye tribu, no puedes permitir esa maldad dentro de tu territorio, sácalos, entrégalos. Y toda la tribu de Benjamín dice, no,
Así se hacen las cosas aquí. Y el pueblo entero dice, Dios, ¿qué hacemos? Y esa es la primera mención de Dios en esta sección. Dios no ha sido mencionado ni en el capítulo 17, 18, 19, más que como una frase cliché religiosa sin sentido y sin valor, vacía. Vean lo que dice capítulo 19, ya vamos en el capítulo 20. Capítulo 20, versículo 19. No, 18. Luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios, al lugar de adoración, y consultaron a Dios. Por primera vez vemos al pueblo haciendo lo correcto. Se van a donde está Dios, en la casa de Dios, por las formas que Dios ha establecido, y le consultan, ¿quién sube nosotros primero a la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová dice, Judá. Judá toma un papel preponderante en esta historia, en primer lugar. Pero no es que Judá vaya solo. Judá encabezaría, marcaría la estrategia para ir a atacar con 400,000 a 26,700 hombres que se habían opuesto. Los de Benjamín eran poderosos, manejaban la honda y la espada de una forma increíble. Y en la primera batalla matan a 22,000 de los buenos. En la segunda batalla matan a 18,000. Y vuelven a preguntar, Señor, ¿qué hacemos? Ya perdimos 40,000. Y cuidado con culpar a Dios de esto. Hay un versículo que dice que Jehová había hecho esta ruptura en el pueblo de Israel. Y no es así. Déjenme encontrarlo. Capítulo 20, versículo... Lo perdí, pero bueno, ahí dice, Dios ha provocado esto, pero no es así. Dios les dice, ustedes me han deshonrado. Esta corrupción que ha llegado no es de ahorita, ha sido de siempre. No han obedecido, ni sus líderes ni ustedes están pagando las consecuencias. En la tercera oportunidad de guerra, logran la derrota con una astucia, con una trampa, una estrategia militar que había usado Josué con Jai, que el pastor Pepe Aranday nos había hablado del Jai, la ciudad de peligro, Gabaón, la ciudad del enemigo, y la conquistan, pero mueren 25,000 más de Efraín. Y los de Benjamín no se rinden. Escapan 600, se esconden en una montaña, pero siguen agrediendo. Entonces el pueblo tiene que borrar a esta tribu y destruye todas las ciudades de Benjamín y mata todo animal, toda mujer, todo niño, todo anciano, y por poco desaparece una tribu de Israel. Capítulo 21, resultados de la guerra. Se habían hecho 2 juramentos. El que no venga a la guerra y combata este mal, no volvemos a permitir que pase esto en este país, va a tener consecuencias. Y en segundo lugar, ninguno va a darle su mujer a los hijos de Benjamín. Y este voto es tan precipitado como el que hizo Ahod, como el que hizo Gedeón, como el que hizo Jefté. Dios no les había pedido nada a cambio, pero ellos ofrecen votos. Vamos a acabar con uno de los que no vengan. O sea, el que no venga a la guerra, condenado a muerte. Y el que ofrezca a sus hijas a esta tribu corrupta, condenado a muerte. Y eso iba en contra de lo que Dios quería para hermanos. Eran hermanos, son hermanos. Asef, Neftalí, son hermanos. Obviamente sabemos la experiencia de José. Sus 10 hermanos lo vendieron, lo querían asesinar. Rubén lo defiende, pero lo venden. Y esa venta a ismaelitas era segura muerte, como esclavo, como prisionero. Pero Dios obró. Y los hermanos están haciendo pedazos en la guerra. Mueren 65,000 personas. Ya solo quedan 600 de una tribu. De ser cientos, decenas de miles, solo 600 personas sobreviven y están escondidas. ¿Qué hacen? Toman decisiones contra Dios. Dios había dicho, no tomen mujeres de afuera, tomen de aquí, de su pueblo, pero ya toman ellos de, no, a los de Benjamín no les damos nada. ¿Qué hay que hacer? Bueno, a ver, ¿recuerdan que hicimos un pacto de que mataríamos a los que no venían a la guerra? Los de Jabes de Galad. Jabes de Galad no vinieron a la guerra, matémoslos. Y van contra una ciudad y dicen, pero vamos a matar 2 pájaros de un tiro. Matamos a los traidores y robamos 400 doncellas para dárselas a los de Benjamín y que la nación y que esa tribu no se pierda. Entonces van, hacen la guerra, capturan a 400, dicen, las mujeres casadas, adiós. Las muy pequeñas, adiós. Solo jóvenes doncellas que se quieran casar con los de Benjamín. Y esto que resulta tan horrendo y tan raro y tan extraño, no son iniciativas de Dios. El pueblo está corrupto, el pueblo está tomando decisiones
Alá y se va. Entonces, quedan 400, pero 400 y 600, ups, nos faltaron 200 hombres sin mujer. ¿Qué hacemos? Bueno, recuerden que hay una fiesta en Silo, en la casa de Dios se hace una fiesta. Van a venir todas las tribus, pues que se las roben. Mientras están bailando por la fiesta de las viñas donde se recogen las uvas, los 200 benjamitas que no agarraron mujer, róbense las 200 que les faltan. Y en una fiesta de adoración a Dios, se roban a 200 hijas de familia para quedárselas en Benjamín. ¿Se imaginan el desastre? Benjamín no está arrepentido, las tribus no sienten esto, pero las familias sufren la pérdida, la muerte. Y 200 mujeres de la nación se quedaron con los benjamitas. Y bueno, ¿qué pasó con Benjamín? A Benjamín se le hizo una profecía muy importante. Jacob le dijo, en la mañana, no me acuerdo exactamente, está en Génesis, pero dice, por la mañana florecerás y en el atardecer reverdecerás. Y es de la tribu de Benjamín, esta tribu corrupta, esta tribu perversa, de la que nace el rey Saúl, la reina Esther y el apóstol Pablo. ¡Qué impresión! De lo peor, Dios puede sacar lo mejor. Versículo 23 del capítulo 21, y los hijos de Benjamín lo hicieron así, tomaron mujeres conforme a su número, robando 200 de entre las que danzaban y se fueron y volvieron a su heredad. 24, entonces los hijos de Israel también se fueron de allí, cada uno a su tribu, a su familia, saliendo de allí cada uno a su heredad. Y en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Se necesita un rey. Dios no quiere que haya un rey. El relato de Samuel empieza con una mujer, así como las mujeres como la mamá de Micaía, las mujeres como esta concubina enojada que se va de casa de su esposo y se mete a la de sus papás, y tantas mujeres que están haciendo cosas tan mal, pero tantos hombres haciéndolo mal, nos está dando una señal de algo que tenemos que cambiar. Pero la Biblia habla con una esperanza poderosa. Si tú das la vuelta a Jueces, el siguiente libro se llama Ruth, con su suegra Noemí. Dos mujeres que hacen algo asombroso. Una israelita que había caído en desgracia, habiendo perdido a su esposo. No voy a dar más detalles, esto es de la semana que viene, pero una Ruth que no era del pueblo, que no era israelita, que no conocía a Dios, pero muestra lealtad. Y una Ana, la mamá de Samuel, que muestra la condición de esta mujer, esposa de segundo rango. Su esposo tenía una mujer que tenía hijos y ella no. Va a Dios y le ora a Dios, dame un hijo y te lo entrego. Y él es Samuel. Dos mujeres que cambian el curso de la historia, terminando este oscuro proceso de derrota espiritual. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? No quiero dar ningún rayo de esperanza más que viene un rey, viene una otra oportunidad para este pueblo. La próxima semana la serie va a cerrar con la obra de salvación de Dios ante tales derrotas, ante tales desgracias, ante tales actos detestables de inmundicia y de infidelidad a Dios. Así que lo vamos a dejar aquí para que esta semana que viene hablaremos de la esperanza, del cambio. Pero hoy ya no vamos a hablar más de derrota. Tuvimos 5 domingos para examinar la derrota y quiero que no te vayas sin cambio, que no tomes esto como un domingo más, sino que analices en qué proceso de derrota pudieras estar. No sirve, es complicado ver a personas que estuvieron en la iglesia 2, 4, 10 años en la iglesia, pero que llevan el doble o el triple fuera de ella y todavía creemos que son salvos. Todavía creemos que están en la gracia. Y no es así. Así no funciona la provisión de Dios para su pueblo. ¿Qué estamos haciendo? Tal vez hoy seas uno de estos que está 1, 2, 3 años, pero pronto abandonarás y comenzó tu proceso de apostasía. Ya estás en una obediencia parcial, dejando que la derrota empiece a tomar posesión en tu vida. ¿Has hecho esto que dice Dios, pero no has hecho esto que dice Dios? ¿O has evitado esto que dice Dios no, pero has tomado cosas que Dios ha dicho que no y las tienes? ¿No lo estás comunicando a tus hijos? ¿O ya estás declaradamente en contra de principios de Dios? Tienes una talla, una imagen de talla en tu casa. Estás viendo materialistamente todo a tu alrededor. Y tal vez no llegues a los extremos de la tribu de Benjamín, pero ¿cuánto falta para que lleguen tu familia,
a eso. Vamos a orar. Señor, no queremos esta derrota espiritual. Sabemos, Señor, que en tu palabra eres bueno para habernos enseñado en Levítico lo que significa la santidad y el sacrificio por ti. Trabajar y sacrificarnos por cumplir tu ley. Una ley tan buena y bondadosa que solamente nos diferencia de lo malo y corrupto que hay afuera. Tú jamás has pedido a un ser humano en sacrificio porque el ser humano es hecho a tu imagen y semejanza y lo creaste para eso, para darte gloria. Tú nos pediste estos sacrificios de paz, ofrendas de amor y actos de generosidad a tu fidelidad. Sabemos que en Números nos enseñaste a viajar espiritualmente de la forma correcta, a ordenar nuestras actitudes. Y que en Deuteronomio pudimos entender lo importante de un equilibrio espiritual que significa escuchar y amar, ser abiertos a tu voz y poder amar y ser bendecidos en el amor mientras amamos y que nos amen. Y con Josué, una conquista espiritual bajo autoridad y con responsabilidad. Pero qué tremendo después de estas enseñanzas en tu palabra, abundantes y ricas, lleguemos a esta derrota espiritual plasmada en tu palabra tan explícitamente, tan dolorosa y degradantemente para nuestra enseñanza, para que no repitamos el patrón de la derrota, para que no caigamos en la esclavitud del fracaso espiritual. Señor, permite que esta serie de jueces que terminamos dentro de 8 días con Ruth sea un cambio en nuestras vidas, que no nos permitamos estas causas de derrota y que nos estanquen en un ciclo de idolatría, de derrota, de sufrimiento y hasta que estamos en el hoyo volteamos a ti. No, Señor, haznos voltear a ti hoy que escuchamos tu palabra, que vemos las consecuencias en un pueblo, en una familia, en las personas que sufren las consecuencias de no obedecer a tu palabra. Las tragedias y las desgracias que el pecado acaba dando aunque promete otra cosa. No, Señor, no más derrota espiritual. Ayúdanos a ser transformados por tu palabra. Ayúdanos a hacer realmente algo diferente a lo que estamos haciendo hoy. Queremos cambiar. Desechamos el fracaso y la derrota y queremos tu salvación y tu purificación. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.